por ejemplo, la causa más frecuente, ¿no? Ahí la respuesta es disfagia, ¿no es cierto? Porque el paciente manifiesta disfagia. Puede ser orofaringia, puede ser esofágica, puede ser... ¿y la etiología cuál podría ser? Si es un paciente anciano de 80 años, podría ser una calasia o podría ser un cáncer. Más probablemente es un cáncer, ¿no? Probablemente es un cáncer de esófago, o sea, así, algo así. En la pregunta C, defina qué es disfagia. En la segunda pregunta estoy hablando A, 1, 2, defina qué es disfagia. Dificultad para el paso de los alimentos. Ya le estoy soplando la pregunta, la prueba de examen. Y una C podría poner, ¿no? ¿Cuál es el cáncer maligno más frecuente de esófago? Hay linfoma, adenocarcinoma, sarcoma, pero la respuesta ¿cuál sería? Adenocarcinoma. Entonces, yo creo que sí van a probar, así va a ser sencillo. Pero ¿qué sucede si de las 5 subpreguntas responden 4 y una mala? ¿Hay medios puntos? No hay. No hay. Esa es la única diferencia. Muy bien, pero les estoy diciendo, la prueba va a ser fácil, pero tienen que responder los 5 ítems, así de sencillo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, hoy día vamos a hablar sobre diarrea aguda y o crónica. Bueno, ¿qué se define por diarrea? Las deposiciones líquidas o de menor consistencia y o aumento en la frecuencia. Es decir, por frecuencia sería presentación de más de 3 evacuaciones por semana o menos de 3 por día. El peso habitualmente normal de las heces oscila entre 100 a 200 gramos al día y por contenido de líquidos puede comprender 200 gramos por día. Por encima de eso, más de 200 gramos al día o más de 3 deposiciones por día, ya se habla de diarrea, de deposiciones líquidas lógicamente. La diarrea puede ser aguda, puede ser prolongada, puede ser crónica. Se define por diarrea crónica cuando el paciente te dice, doctor, vengo por deposiciones líquidas. ¿Cuánto tiempo? Ya hace 2 meses sigo con deposiciones líquidas. Más de 6 u 8 semanas, hablamos de crónica. ¿Ya? Prolongada, 14 días a 6 semanas. Y aguda, menos de 2 semanas, 14 días. ¿No? Si el paciente te dice, doctor, hace 2 semanas que no, ya, pues es una diarrea aguda. Generalmente acompañada de dolor abdominal, náuseas, vómitos. ¿No? ¿Qué más? Ya hemos hablado de la diarrea aguda. Empecemos, esta se presenta cuando es menor a 2 semanas de presentación, ¿no? Generalmente son infecciones bacterianas, virales o por parásitos. En algunos casos puede ser una diarrea por intoxicación alimentaria. Pero también puede deberse a alergias a los alimentos o medicamentos como laxantes. Y puede ser el preludio de una diarrea crónica. ¿Cuál es el mecanismo por el cual un paciente presenta deposiciones líquidas? Existen las diarreas osmóticas, por ejemplo. Es causado por la presencia de solutos osmóticamente activos en la mucosa intestinal que se absorben de forma escasa. ¿Cuál es la característica de la diarrea osmótica? Que mejora con el ayuno. Es decir, tú le dices, Vasito, ya no consumas nada. Y de repente calma la diarrea. Esa es la clave. Responde al ayuno. ¿Y cuál es la brecha osmótica? Menor a 290 milimoles kilo. Ejemplo de una diarrea osmótica. Las malas absorciones. Por ejemplo, una mala absorción a los hidratos de carbono o a la lactosa, como por ejemplo la fructosa, lactulosa, sorbitol, manitol o algunas fibras, magnesio, entre otros. A esos pueden dar diarreas osmóticas. ¿Cuál es la característica de la diarrea osmótica? Mejoran con el ayuno, nunca se olviden eso. Otro tipo de diarrea aguda, por ejemplo, las diarreas secretorias, aquellas donde se secretan muchos solutos. Hay un transporte normal de los iones de las células epiteliales del intestino. Es así. No se resuelve con el ayuno. La osmótica se resuelve con el ayuno. Y la secretoria no se resuelve con el ayuno. Les estoy pasando la respuesta, ¿no? Ejemplos tenemos las infecciones, el uso de laxantes, como bisacodilo, etc. Las resecciones intestinales, el síndrome del intestino corto, por cualquier motivo el paciente es operado. Bueno, como el paciente joven de 22 años
con antecedente de cirugía por bólvulo de un bólvulo de intestino delgado, operado, resección de intestino. ¿Cómo se llama eso? Síndrome del intestino corto. ¿Qué tipo de diarrea suele dar? Diarrea secretoria, ¿no? Otro caso, puedo mencionar paciente, mujer de 20 años, caucásica, que viene de turismo a Machu Picchu y de repente desarrolla una diarrea, le hace una colonoscopia, etc. Y presenta una colitis ulcerativa. ¿Qué es eso? Una enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal puede ser colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, ¿no? Generalmente en pacientes europeos procedentes de la raza judía, askenazí, etc. ¿no? Los ácidos biliares. Hay pacientes que son operados de la vesícula, no tienen vesícula, por lo tanto el hígado sigue produciendo bilis y se descarga toda esa bilis directamente al intestino, que puede provocar diarreas secretorias, ¿no? El antecedente quirúrgico es muy importante. Lo mismo con los ácidos grasos, la atrofia de vellosidades, los linfomas y algunos tumores como los adenomas. Los adenomas vellosos sobre todo suelen secretar, ¿no?, las sustancias que provocan diarrea de tipo secretorio. Entonces puedo poner, ¿no?, paciente joven de 22 años que manifiesta deposiciones líquidas 3 veces por día, sin dolor, sin fiebre, se le hace una colonoscopia y se encuentra una lesión elevada sospechosa de un adenoma velloso. ¿Qué tipo de diarrea puede dar? A, diarrea infecciosa, B, diarrea secretoria, C, diarrea osmótica. ¿Cuál marcaría? El adenoma, la diarrea secretoria, ¿no? El síndrome de Zollinger-Ellison. Un año hice una pregunta semejante y el alumno no, su pregunta dijo, doctor, en las diapositivas usted puso síndrome de Zollinger-Ellison, pero no está descrito qué es, ni para qué es, cómo se come. Pero yo les explico, pues la clase que hoy, bueno, les pido que vayan a la clase de hoy. ¿Qué era el síndrome de Zollinger-Ellison? Es el síndrome de hipersecreción de gastrina, ¿no es cierto? ¿Por qué se secreta mucha gastrina? Porque existe un tumor. ¿Y cuál es el nombre de ese tumor? Gastrinoma. Y el gastrinoma pues, puede estar ubicado en cabeza de páncreas, ¿no?, o en duodeno. Al secretar mucha gastrina, hiperestimula la formación del ácido clorhídrico. ¿Dónde se estimula? En la célula parietal ocínica, ¿no? Entonces, al haber mucha secreción, puede provocar también diarreas. ¿Qué tipo de diarrea da el síndrome de Zollinger-Ellison? A, osmótica, B, secretoria, C. ¿Qué marcaría? Secretoria, ¿no? Lo mismo que el bipoma. ¿Qué es el BIP? Péptido intestinal vasoactivo. Muchas veces uno hace endoscopías y encuentra un tumor. Y a la biopsia sale un tumor neuroendocrino. Y más abajo le pone bipoma, porque secreta péptido intestinal vasoactivo. Y eso se llama bipoma. El bipoma, ¿qué tipo de diarrea da? Secretoria. Igual el tumor carcinoide, el cáncer medular de tiroides, el glucagonoma, ¿ya? Y algunos trastornos de la motilidad. Entonces, ahí tienen una pregunta ganada, ¿no? Entonces, sencillo, ¿qué van a decir? Diarrea de tipo secretoria. Hay otros tipos de diarrea por grupos especiales. Acá podemos poner la diarrea asociada a los antibióticos. Por cualquier razón, un paciente puede recibir antibióticos de amplio espectro, ya sea por una neumonía, por tuberculosis, porque está en UCI, porque está en shock trauma, porque tiene un shock séptico de cualquier naturaleza, una pierna que se le infectó, qué sé yo, pie diabético, cualquier razón, recibe antibióticos de amplio espectro, generalmente cefalosporinas de tercera generación, etc. Entonces, ¿qué sobrecrece en el intestino? Una bacteria llamada Clostridium difficile. Y este Clostridium va a dar diarreas asociadas con los antibióticos. A esto se llama colitis pseudomembranosa. Voy a preguntar, ¿no? Un caso clínico, un paciente, varón de 32 años, que manifiesta deposiciones líquidas 3 metros por semana, estuvo recibiendo antibióticos de amplio espectro, como antecedente de importancia, y allá les estoy pasando el guacho. Digo, ¿qué tipo de diarrea es? A, B, C, marcas. O de repente te dejo espacio para que escribas. ¿Qué vas a poner? Probablemente es una colitis pseudomembranosa. Colitis pseudomembranosa. ¿Cuál sería la gente con más probabilidad relacionada a esta diarrea? ¿Qué escribirías? Clostridium difficile.
Y ahí eso se pregunta bastante en los exámenes de internado, el Clostridium difficile, ¿no? Y la toxina A, toxina B para el Clostridium difficile. ¿Cómo hago la evaluación? Dosando toxina A, toxina B para el Clostridium difficile. ¿Cuál es el gol estándar? Tomar una biopsia, se hace una colonoscopía y se ve las pseudomembranas, ¿no? Colitis pseudomembranosa, falsas membranas. Muy bien, y se dosa también la toxina B. ¿Cuál es el tratamiento para la diarrea por Clostridium difficile? Vancomicina por vía oral. ¿Listo? Os voy a dejar así ya. Paciente varón de 20 años con uso de antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y de repente desarrolla diarrea con fiebre, ¿no? ¿Dice usted cuál sería la probabilidad? ¿Qué van a marcar? ¿O qué van a escribir? Colitis pseudomembranosa. ¿Y cuál es el agente etiológico? 2 puntos. Clostridium difficile. ¿Cómo diagnosticas? Dosaje de toxina A, toxina B, coma, y en colonoscopía, colitis pseudomembranosa, pseudomembrana, ¿no? Con una biopsia. Y en el otro punto les voy a preguntar a él, ¿cuál es el tratamiento para este tipo de diarrea? Vancomicina por vía oral. En el Perú hay vancomicina por vía oral, no hay. ¿Cuál es la otra alternativa? Metronidazol. Es necesario que sepan las dosis, no todavía, eso en área clínica, pero ya deben de familiarizarse. Otra diarrea muy frecuente es la diarrea del viajero, 85% de origen bacteriano. ¿Cuál es el agente asociado a la diarrea del viajero? Yo les puedo poner la pregunta, ¿no? La Escherichia coli, nunca se olviden, la Escherichia coli. Miren, les estoy dando la respuesta. Cuidado en el examen, les voy a preguntar y después, ¿qué era colitis? ¿Qué era? ¿Cuál era la bacteria? ¿Cuál era? No, pues ahí está, mira, Escherichia coli, diarrea del viajero. Hay otros tipos de diarrea relacionadas a las transmisiones sexuales, por SIDA, etcétera, como los criptosporidium, el VIH. En las guarderías, donde hay hacinamiento y los niños comparten el baño, etcétera, Shigella, Giardiasis, ¿no? Entre muchos otros. Muy bien. ¿Qué medicamentos se asocian a la diarrea? Por ejemplo, antibióticos, ya hemos hablado, ¿no? Los antibióticos de amplio espectro, colitis pseudomembranosa y el crecimiento del Clostridium difficile. Antineoplásicos, antiinflamatorios, ¿ya? Antiarrítmicos, antihipertensivos, muchos medicamentos pueden dar diarrea de otros tipos. ¿Cómo diagnostico la diarrea? Primero debe entender qué sucede en el intestino. En el intestino existe la absorción y la secreción del líquido. Sabemos que la boca produce saliva, ¿no? Más o menos 1 o 2 litros emitimos saliva. El jugo gástrico también se da entre 1 o 2 litros. El jugo biliar, 1 litro más o menos. El jugo pancreático, medio litro a 1 litro. Todo ello se suma y en el intestino delgado se produce más líquido. Se absorbe del yuyuno y el hilo más o menos 7 litros. ¿Ya? Entonces, restando todo lo que se produce más lo que se absorbe, a la larga el intestino grueso sale más o menos 1.4 litros y el colon se encarga de absorber el restante. Al absorber el restante quedan más o menos 200 ml o 100 ml, que es parte de la materia fecal, ¿no? Entonces, la absorción y la secreción sucede así. ¿Cuáles son los mecanismos que controlan esto? Por ejemplo, la cantidad de formación de ácido gástrico, bilis, secreción de moco, motilidad por el peristaltismo, la microflora intestinal controlan todo esto. ¿Cuál es la etiología, por ejemplo, para la intoxicación alimentaria? Muchas veces ustedes van presurosos a almorzar y ven que ya no hay comida en el restaurante y se van a comer una hamburguesa de repente. Entonces la hamburguesa lo ingieren y en la noche tienen dolor y diarrea. Y al día siguiente se autolimita. Mañana, al día siguiente es normal. ¿Qué ha sucedido? Has tenido una intoxicación alimentaria. Lo subrayo así, intoxicación alimentaria. ¿Cuál es el germen relacionado a la intoxicación alimentaria? El Staphylococcus aureus. Esto es lo que tiene que explicar, ¿no? Intoxicación alimentaria, Staphylococcus aureus. Generalmente hamburguesas. Las hamburguesas. ¿Quién prepara las hamburguesas? ¿Un médico? ¿Una enfermera? No, pues la tía veneno, ¿no? Salchicha,
la carne, la ensalada, te cobra con la misma mano, un vueltito, pues ahí está el Staphylococcus aureus, ¿no? Es un germen muy frecuente que está en la piel, puede dar diarrea, se autolimita generalmente. En menor proporción la salmonella, la Escherichia coli, muy rara vez el Clostridium perfringens, Trichinella spiralis, Clostridium botulinum, el Vibrio cholerae. Por muchos años el Vibrio cholerae daba el cólera, ¿no? El cólera. En los años 80 ocurrió una endemia, ¿no? En la zona sur del país. Muchos niños fallecieron menores de 5 años por cólera. ¿Cuál era la etiología del cólera? El Vibrio cholerae. Ahora este virus, ¿por qué mataba? El germen en sí no mataba, lo que mataba era la deshidratación. Los niños estaban deshidratados severamente, llegaban al shock hipovolémico y fallecieron en sus domicilios, así dormiditos, y 17 muertos. Y la mamá desesperada, murió mi hijo menor de 5 años. No lo mató el virus, lo mató en la deshidratación. Entonces, ¿cuál era el manejo del cólera? La hidratación. Sal de rehidratación oral, si era severo, suero polielectrolítico, y se le daba tetraciclinas y algunos antibióticos y se recuperaron, ¿no? Y se salió adelante. ¿Qué otros gérmenes? La Shigella, Campylobacter, Yersinia, entre otros, pueden provocar intoxicaciones alimentarias. Pero, ¿cuál es el más frecuente? El Staphylococcus aureus. Muy bien. Dentro de la clasificación de las diarreas bacterianas tenemos, por ejemplo, las bacterias que producen toxinas, ¿ya? Las toxigénicas. Dentro de ellas las enterotoxinas, que es el mecanismo patogeno principal. Otros, los citotónicos, que producen la secreción de líquidos por activación de enzimas intracelulares, como la adenylato ciclasa, que generalmente no dañan la mucosa. Las citotóxicas sí dañan, porque son citocélulas tóxicas, destruyen células, ¿no? Muy bien, y las otras son las invasoras, las que invaden o atraviesan la mucosa y destruyen el epitelio y la superficie de la mucosa. Entonces, para esta clasificación vamos a tener lo siguiente. En la infección vamos a tener invasión y no invasión del epitelio. Cuando invade, por ejemplo, el germen más frecuente es la salmonela. ¿Dónde está la salmonela? En la cáscara del huevo, en la mayonesa, cuando vas a comer pollito a la casa. Entonces, puedes preguntar al doctor, tengo dolor, fiebre, diarrea, perfecto. ¿Qué has estado haciendo? Ayer, ¿qué comiste? Me fui a la pollería. No voy a decir nombres, ¿no? Y ahí consumí mayonesa, y empezó la diarrea. ¿En qué sospechas? Puede ser una salmonela. ¿Qué tipo de diarrea es? Invasiva. Otros gérmenes, por ejemplo, tenemos la Shigella, la Escherichia coli invasiva, el Clostridium difficile. No invasivas, tenemos por ejemplo algunos virus, el Cryptosporidium, la Giardia, el Vibrio cholerae, la E. coli, enterotoxigénicas, no invade pero sí genera toxinas, el Bacillus cereus que está en el arroz, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han ido a comer un chifita? Todos. Viajan a Lima y lo primero que hacen un chifita, ¿no? Y más tarde del aeropuerto se pasan al hotel y ya están con diarrea. ¿Qué comieron? Bacillus cereus, porque muchas veces el arroz lo guardan, ¿no? Hoy preparan un chifita y queda arroz para el día siguiente, así una semana. Y de repente después de dar diarrea, ¿no? Por Bacillus cereus. Y estos son generadores de toxina, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué síndromes clínicos vamos a ver en la diarrea aguda? Puede ser una diarrea inflamatoria y una diarrea no inflamatoria. Puede ser infecciosa o no infecciosa, como hemos visto. ¿Y cómo diferencio esto? Por ejemplo, la no inflamatoria clínicamente presenta evacuaciones líquidas sin sangre. Sencillo. Sin sangre. Es sencillo. ¿Qué les cuesta preguntar? A ver, viene una paciente de 16 años que sale del colegio por dolor abdominal, fiebre y hace deposiciones líquidas y tú le preguntas, a ver, jovencita, ¿cómo eran tus deposiciones? ¿Viste? Sí, son líquidas. Perfecto. ¿Hay sangre? No hay sangre. ¿Qué estás pensando? No es inflamatoria. Pensando en inflamatoria es sanguinolenta. Sencillo, ¿eh? Mirando nada más las deposiciones. Cuando le pides al laboratorista, a ver, describe usted macroscópicamente, te dice, si dejó la muestra la jovencita del laboratorio y llega a veces con sangre. Ya estás pensando que es inflamatoria, es una infecciosa de tipo inflamatorio.
¿Qué más? Generalmente en la no inflamatoria suele haber esto de acá, pujo, tenesmo. El paciente va al baño y te dice, voy al baño y no, siento que no he terminado de evacuar todo. Ajá, tiene tenesmo. Muy bien, el dolor abdominal no es importante, suele no tener mucho dolor. Al contrario de la inflamatoria, donde el paciente viene retorciéndose de dolor. Los volúmenes de la evacuación pueden ser abundantes y ocasionar deshidratación. La no inflamatoria generalmente deshidrata, porque son grandes volúmenes de agua que se pierden. Muy bien, no hay leucocitos fecales. ¿Eso de qué quiere decir en el laboratorio? Que no es inflamatorio. Cuando hay inflamación hay leucocitos en sangre, ¿no? Una respuesta inflamatoria. Raras veces hay sangre oculta en el exceso. ¿Qué ocurre en la inflamatoria? El cuadro se caracteriza por evacuaciones mucosanguinolentas, así se dice, mucosanguinolentas, o hay sangrado microscópico. Puede haber tenesmo, fiebre o dolor abdominal intenso, ¿no? Ellos generalmente están retorciéndose. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes de niños o de jóvenes? Estaban jugando pelota, qué sé yo, y de repente les invitaron a comer algo y ¡bum! Les dio una diarrea con dolor, retorsión, fiebre, malestar, y las deposiciones eran algo rojizas. Era una diarrea inflamatoria, ¿no? Muy bien, las evacuaciones generalmente son pequeñas. Viene un poquito y varias veces. El paciente te dice, doctor, 10 veces, 20 veces he ido al baño. Estás pensando es algo inflamatorio, ¿eh? La frecuencia. Es poco común que se deshidrate, porque no es muy abundante, ¿no? En este caso, al haber inflamación va a haber leucocitos fecales. En la muestra de heces hay leucocitos al microscopio, más de 10 por campo, y sangrado microscópico. En la no inflamatoria, ¿cuáles serían las causas de este tipo de diarrea? Bacterias o sus enterotoxinas, ¿no? Generalmente la toxina es la que está provocando la diarrea. Tenemos la E. coli enterotoxigénica. Acuérdense, la Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Qué más? El Staphylococcus, Clostridium, Vibrio cholerae, Cryptosporidium y la Giardiasis. Algunos virus mínimamente destructivos, entre ellos son rotavirus, norovirus y agentes noro. El rotavirus particularmente provoca deshidratación. Cuando un niño pequeño tiene diarrea, lo primero que debes pensar es que la causa es viral. En los niños chiquititos menores de 5 años, cualquier diarrea generalmente es viral. ¿Por qué? Porque los niños están jugando entre ellos y se contagian. Los virus se contagian por vía respiratoria, por vía fecal oral, etc. Y generalmente son virales. ¿Qué es lo que mata al niño? ¿El virus? No, la deshidratación. Generalmente estos pueden provocar deshidratación, ¿no? ¿Qué es deshidratación? Pues cuando pierde volumen líquido, el niño se deshidrata rápido, ¿no? Va al baño y se deshidrata. En un día puede estar con shock hipovolémico y puede ser causa de muerte. Hay que tener mucho cuidado en los niños chiquitos. Cualquier diarrea rápido pierde. ¿Cuál es el tratamiento de la deshidratación? Primero catalogar la deshidratación, si es leve, moderada, severa o ya está con shock hipovolémico. Y de acuerdo a eso, hidratar al niño desde sales de hidratación oral hasta hidratación endovenosa. Eso lo van a manejar muy bien en pediatría y cuando hablamos de medicina en el área clínica. Muy bien, en el caso de las inflamatorias, ¿qué puede dar tanta diarrea con moco, con sangre y con dolor y fiebre? Microorganismos que invaden el epitelio, ¿no? Invasivos, agresivos, productores también de citotoxinas. ¿Cuáles son? Salmonella, Shigella. Recuérdense de la salmonelosis, ¿no? La shigellosis. La shigella incluso a veces produce la toxina Shiga, que puede dar el síndrome, vamos a ver más adelante en los niños chiquitos con daño renal, etc. Campylobacter, la Escherichia coli, pero la invasiva, mira acá, Escherichia coli enterotoxigénica, la que genera toxinas. En cambio esta es la Escherichia coli invasiva, la que destruye el epitelio. Clostridium difficile, ya hemos hablado de la colitis pseudomembranosa, algunas amebas, la Yersinia. Muy bien, entonces sencillo, ¿no? Inflamatorio y no inflamatorio. Muy bien, algunos síndromes, ahí tenemos, por ejemplo, la Giardiasis, Cryptosporidium, Isospora, etc. Vamos a repasar uno por uno. Las diarreas infecciosas. Sencillo, este cuadrito resume todo. Hemos hablado del Staphylococcus aureus. ¿Dónde está? En la piel. Y puede ser causante de una diarrea
por intoxicación alimentaria, ¿no? Sales de la universidad y de repente vas al paradero y te están dando comes un poco de carne, cremas, papas o incluso el huevo. ¿Qué puede tener? Staphylococcus aureus. ¿Cuál es el periodo de incubación? Rapidísimo, miren. 1 a 6 horas. A la hora te puede dar diarrea. O 24, 48 horas. Al día o a los 2 días. Es cortísimo el periodo de incubación. Rapidísimo. Tratamiento de soporte, hidratación. Te hidratas y al día siguiente estás sanito. Puede haber vómitos y el laboratorio ese, ¿no? Hablemos de la salmonela. La salmonela, ¿dónde está? En los productos ovíparos, huevos sobre todo. ¿Y para qué se usa el huevo? Huevo frito, a veces se les escapa la cáscara. ¿Para qué más? Para preparar hamburguesitas, ¿no? Y ciertos alimentos. Los lácteos, la leche de vaca, derivados como el queso, el yogur, etc. Algunos jugos y frutas contaminados también pueden dar salmonelosis. El periodo de incubación ya es un poco más largo, miren, de 1 a 3 o hasta 7 días. Hasta 7 días, una semana. No está normal. Y al 7.º día, diarrea. Puede que una semana ya esté incubando en el intestino. ¿Qué tratamiento le damos? Antibióticos. ¿Con qué muere la salmonela? Ciprofloxacino, norfloxacino, acitromicina a estas dosis. ¿Cómo lo diagnostico? Cultivo-mesas. La Escherichia coli hemos dicho que puede ser enterotoxigénica, enteroinvasiva, etcétera, etcétera. ¿Dónde vive la Escherichia coli? En el agua y ciertos alimentos contaminados, pero con heces humanas. ¿Dónde sucede eso? Donde no hay buen control sanitario, donde comparten el único baño toda la comunidad, o de repente no hay agua potable, hacinamiento, las cárceles, las guarderías. Ahí está la Escherichia coli, puede provocar una diarrea, ¿no? El periodo de incubación por E. coli es de 1 a 3 o 3 a 7 días, también muy parecido a la semana, ¿no? El tratamiento es con antibióticos. Es controversial en algunos casos cuando la historia de los individuos se resuelve de forma espontánea. La mayoría de Escherichia coli, la diarrea, que se resuelve espontáneamente, la mayoría, pero en algunos casos es necesario dar antibióticos. Y se estudia con un coprocultivo, ¿no? Hablemos del Clostridium botulinum. En este caso ya no es el Clostridium difficile, ¿no? ¿Qué es el Clostridium difficile? Causante de la colitis pseudomembranosa, por uso de antibióticos de amplio espectro. En este caso es otro tipo de Clostridium, es el Clostridium botulinum. ¿Dónde está? En los enlatados. Cuando ustedes vayan al supermercado y compren un enlatado, atún, durazno en lata, sopa en lata, cualquier producto enlatado o envasado, y ven que esté abombado, y su envase está así abombado, no lo compren, ¿ah? Porque ustedes están estudiando de medicina, pues no lo compren. Vean la fecha de vencimiento, ¿no? Si está por vencer en un mes, peor, pues, ¿no? Estos envases, generalmente, a ver, por sentido común, ustedes van a hacer medicina, sentido común. Tú cultivas una zanahoria, no lo vas a comer hoy, 2025, no lo vas a comer el 2027, ¿no es cierto? Esa zanahoria se va a podrir, naturalmente, se puede contaminar, y el 2027 no lo vas a comer, te va a hacer daño. Pero si lo envasan, le ponen preservantes, conservantes, químicos y demás, ¿será un caldo de cultivo? ¿Pueden gérmenes ahí meterse y reproducirse? Sí. Por eso es importante ver la fecha de vencimiento. No es por un celular, no es algo que vas a meter a tu organismo. Si la fecha de vencimiento lo envasaron el 2020, el 2023 y el 2025 vence, no te lo vas a comer. ¿Qué germen puede crecer en estos enlatados? El Clostridium botulinum. Hay que tener mucho cuidado. Existen los remates, ¿han escuchado? Remate de fin de semana, Real Plaza. No está el dueño de Real Plaza acá, ¿no? No está. Remate. Los productos enlatados que están por vencer, ¿no? Van a vencer en 2 meses, los rematan. Están 10 soles a 5 soles. ¿Se quieren hacer? ¿Quién se perjudica? ¿El empresario o el consumidor? El consumidor, porque puede ingerir Clostridium botulinum. Entonces, la zanahoria es mejor prepararla y cocinarla fresca, pero enlatada, envasada, máximo 1 mes, 2 meses, ¿no? No vas a esperar que pase 3 años y vas a comer esa verdura. Enlatada, peor.
Entonces, en los enlatados defectuosos, los alimentos fermentados en casa, papas almacenadas con aluminio, etcétera, en la refrigeradora, pueden contaminarse con un germen llamado Clostridium botulinum. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es el periodo de incubación? Puede durar pues, de 12 horas hasta meses, ¿no? Varios meses. ¿Qué presenta el paciente? Vómitos, diarrea, a veces visión borrosa, diplopía, disfagia, debilidad muscular, entre otros. Tratamiento de soporte y el diagnóstico con cultivo. Hemos hablado del Vibrio cholera, de la epidemia. ¿Dónde está este? En los mariscos, en el agua sobre todo, pescados contaminados. ¿Dónde se dio la epidemia de cólera? En la zona sur y la costa del país, ¿no? Donde no había control sanitario adecuado, donde la gente invadía las arenas, ¿no? En Lima inclusive. Aquellos años, 80, 90, la gente se iba de las provincias de Huancayo, de Huánuco, de La Libertad, de la Selva, de Iquitos, de Cusco, de Tacna, se iban hacia la costa, o a Lima, la capital, para buscar nuevas oportunidades. En vista de que todo era caro, invadían las arenas, ¿no? Los arenales. ¿Qué hacían? ¿Construcción de 2 pisos? No hay tierra para hacer amor y nada. Quincha y esteras, así, ¿no? 4 palos y esteras. Ahí vivía la gente, invadían toda la costa. Lo que actualmente son los distritos, los conos, aquellos años eran invasiones de esteras, así, una pobreza total. La gente no tenía para comer, no tenía baño, no había agua potable, peor, pues desagüe, no existía. En esas condiciones, kilómetros y kilómetros de invasiones, ¿quién vivía? El Vibrio cholera, contaminando el agua, contaminando los alimentos. Y de persona a persona se contagiaba, ¿no? De persona a persona. Y peor, el agua y los mariscos que estaban ahí manipulados, ¿no? Periodo de incubación, 24 hasta 7 días. ¿Qué mataba con el cólera? ¿El mismo germen? No, la deshidratación, sobre todo en niños menores de 5 años. El niño menor de 5 años está pues ahí con su diarrea en la casa, mientras el papá está buscando el pan de cada día, y bueno, el adulto es consciente, tiene diarrea, ¿qué hace? Toma agua, se hidrata. Pero el niño chiquito no entiende qué es lo que tiene, está con diarrea, se moría, ¿no? Niños menores de 5 años se morían rapidísimo. Y aparte de diarrea daban pues vómitos, por eso vómitos y diarrea, deshidratación severa, shock vómico y muerte, era muy peligroso. Hoy ya se entendió que es el cólera, se han mejorado las condiciones sanitarias de toda esa población, ahora son distritos modernísimos, ya hay desagüe, agua potable, entonces el cólera ya se controló. En ese momento no, pues. ¿Qué se da? Antibióticos, puedes darle ciprofloxacino, norfloxacino, doxiciclina, las tetraciclinas resultan buenas contra el cólera. Muy bien, y el diagnóstico con cultivo de heces. En el Cusco, ¿habrá o no habrá zonas donde puede brotar el cólera? Sí hay, todavía hay pobreza en el Cusco, sobre todo en las zonas rurales, en el campo, ¿no? Hay zonas que no tienen agua potable y hay zonas que no tienen desagüe, ¿no? Vayan ustedes a pasear por el Valle Sagrado. Ciertos lugares tienen agua, luz, y más adentro no hay agua potable y no hay desagüe. Tienen un silo, ¿no? Un baño común para la comunidad, y recogen agua del pozo, entonces son susceptibles a infecciones. Otro virus muy frecuente es el Norwalk, ¿no? ¿Dónde está? En los mariscos mal cocidos, contaminados por trabajadores que están infectados, ¿no? Y los que manipulan alimentos, como los cocineros que pueden tener diarrea por Norwalk y manipulan la ensalada, te sirven y te da diarrea, ¿no? Frutas y galletas. Incubación de 24 horas hasta 60 horas. ¿Qué da? Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre en ocasiones. ¿Cuál es el tratamiento? Hidratación, laboratorio polimorfonuclear en ese y cultivo de este. El rotavirus, este virus suele estar en los alimentos contaminados y afecta generalmente a los niños pequeñitos. Diarrea en niños chiquitos generalmente es viral. ¿Cuál es la causa más frecuente? Rotavirus. Incuba de 1 hasta 8 días. Queda vómitos, diarrea, fiebre, se presenta en los niños más chiquitos o en los ancianitos, en esos extremos. Tratamiento de soporte y hay que hacer estudios de inmunoensayo en meses. Muy bien, hidratar nomás. El secreto de la diarrea es el manejo de la hidratación.
¿Cuál sería entonces el algoritmo para el diagnóstico y tratamiento de la diarrea infecciosa? Sencillo, una buena historia clínica, verificar los antecedentes, qué ha consumido antes de la diarrea, cuánto tiempo atrás, ¿no? El periodo de incubación. Ver los signos y los síntomas, si viene con fiebre o no, y si tiene una enfermedad sistémica, ha tomado antibióticos, tiene tenemos, si esa diarrea va acompañada de sangre, si es menor a 2 semanas, más semanas, si está o no acompañado de deshidratación. Todo eso me orienta al diagnóstico. Si no tiene nada de esto, nada de fiebre, diarrea con sangre, etcétera, ni está deshidratado, tratamiento sintomático. Generalmente son eventuales diarreas circunstanciales o diarreas del viajero por intoxicación, etcétera. Pero si tiene el paciente fiebre, malestar, diarrea hemorrágica, afección sistémica y está deshidratándose, hay que hacer un estudio de las heces, ¿no? Un estudio de muestras fecales, buscar parásitos, polimorfos nucleares, hacer un cultivo de las heces. Si hay polimorfos nucleares, pensar en Shigella, Campylobacter, E. coli, Yersinia, Salmonella, entre otros. Y el manejo, tratamiento específico al germen, ¿no? ¿Sabes qué es diarrea? Contra la diarrea Shigella, contra la Shigella, E. coli, etc. Antibiótico terapia, etc. Entonces, ¿qué es lo que mata en una diarrea? La deshidratación, sea por ser de importante, entonces, reconocer en qué grado de deshidratación está la persona. Esta puede ser leve, moderada, severa. ¿Qué evalúo? En el examen físico, en la anamnesis, el estado neurológico, ¿ya? Siempre es importante ver el estado neurológico. No porque es diarrea, te vas a ir al abdomen, ¿no? Auscultas, inspección, auscultación, palpación, pero como un robotcito. No. Ustedes ya no están en el colegio donde hay que memorizar nada de sí. Ustedes están en el nivel universitario, tienen que hacer un análisis. Cualquier enfermedad que ustedes vayan a aprender, tienen que hacer el análisis. Y es un nivel superior de pensamiento. Ya en la memoria, de memorizar, ya no sirve. Bueno, cuando ustedes exponen, ¿no? Yo les digo, ya exponga el tema. Y cuando lo memorizan, se nota, ¿no? Como un robot. El concepto del hematemesis es el vómito, se ve que ha memorizado. Diferente es el análisis, ¿no? Cuando el alumno responde, ajá, doctor, la hematemesis es el vómito con sangre, se da generalmente cuando es una hemorragia digestiva alta. Y eso sucede, doctor, cuando puede presentar una úlcera gástrica, un cáncer gástrico, un paciente, pucha, te das cuenta que está analizando el concepto, ¿eh? El análisis, es lo más importante, el análisis. Ustedes ya están en un nivel universitario donde ya deben de empezar a analizar todas las enfermedades. No es como un robotcito. Si tiene A, B, C, el resultado es C, D. Si tiene A, C y D, el F. No, así no funciona la medicina. Ustedes deben analizar la enfermedad. Si tengo un paciente, niño, joven o anciano con diarrea, es muy importante evaluar la deshidratación. En pediatría nos van a remarcar con esto. Entonces analizo, hago un análisis clínico y digo, ¿cómo está su estado de conciencia? Desde cuando entro, ¿no? La mamá trae al niño y te dice, doctor, está con diarrea, y el niño está así, en brazos. ¿Cómo está su estado de conciencia? Está deteriorado, pues el niño está con sopor, está tal vez soporoso, puede estar en coma, o puede estar alerta. El niño te saluda, doctor, buenos días, ¿cómo estás? Sí, me duele mi pancita, ve, está lúcido, orientado en el espacio, ¿ve? Tú ya debes analizar cómo entra el paciente, o el ancianito, o el joven, ¿no? Ah, doctor, tengo dolor. Y te dice, ¿cuál es tu nombre? Te da su nombre, ¿dónde estás? Te da el lugar, está orientado en tiempo, espacio, pero en persona, será algo leve, ¿no? O puede traerlo en camilla, ¿no? Doctor, 3 días que el joven está con diarreas y no responde, se ha desmayado, ¿no? Está tirado ahí. Enfermera, 2 vías periféricas, los empiezas a hidratar. Levántate, Luis, ¿cómo estás? Inconsciente. ¿Esa deshidratación será leve o severa? Severa, ¿verdad? Tienes que hacer el análisis. El estado neurológico es importante. ¿Cómo llega? Lúcido, contento, tranquilo, un poco de diarrea, o está en coma, Es importante el estado neurológico. Entonces yo diré, es leve cuando ha perdido 3-5% del volumen. Está alerta todavía. Pero si es 6 a 10%, está irritable, el niño está llorando, quejumbroso.
O puede estar letárgico, puede estar soporoso o en estado de coma, incluso ya que perdió más de 15% del volumen de sangre, del volumen, ¿ya? Evalúo también los ojos, ¿no? Si es un niño pequeño, un joven, un anciano, ¿cómo está el tono ocular? El tono ocular. Cierra los ojos, tono ocular. Puede estar hundido. El niño chiquito tiene el ojo hundido, está deshidratado. Viendo nada más y palpando los ojos, ¿ven? Ojos hundidos. El niño pequeño llora, pero no hay lágrimas. Tú te das cuenta, ¿no? La mamá lo trae al niño, es una mamá muy humilde, muy pobre, y viene con un niño menor de 5 años llorando desconsoladamente. ¿Qué ha pasado, señora? Está con diarrea hace 5 días y no para la diarrea, doctor, le lleva a la farmacia, le da el matecito, no mejora. A ver, siéntate, hijo, y está llorando el niño, y ves que no hay lágrimas. ¿En qué estás pensando? ¿Estás deshidratado? O puede ser el niño llorando y con lágrimas. Todavía no está deshidratado, ¿eh? Hay que mirar los ojos, siempre los ojos. Estos pueden estar hundidos cuando la deshidratación es leve, moderada y o severa. Hay que ver eso. ¿Cómo? Si es un niño más pequeñito, la fontanela, ¿no? Tenemos fontanelas anteriores, etc. Las fontanelas también. Cuando es un niño muy pequeño y está deshidratado, la fontanela se hunde, ¿ya? Hipotensas, ¿no? Cuando empieza a deshidratar. Las mucosas. ¿Ves los labios? Abre la boca y la mucosa están secas, ¿no? Entonces veo que están secas en las 3 situaciones. Cuando hay deshidratación. Y hemos hablado de las lágrimas. Pocas, ausentes, cuando ya están muy deshidratados. La turgencia de la piel, ¿no? Puedes coger la piel y de repente se queda así, colgada. Ese niño está deshidratado. Sueltas, recupera su forma normal a los 3 segundos. No está deshidratado. Entonces dice, turgencia de piel lenta, muy lenta, cuanto más deshidratación hay, ¿no? El llenado capilar. Observas ahí la yema de los dedos, comprimes, descomprimes. Si se llena rápido, en menos de 2 segundos, puedes estar con una deshidratación leve. Si demora más de 4, es una deshidratación grave. La diuresis, es importante preguntar a la mamá o a la persona. Dígame, ¿usted está con diarrea? Efectivamente, ya le comprendí. ¿Pero está usted orinando? No, doctor. 2 días que no orino. No sé, yo orino un poquito. Ajá, ¿qué está sucediendo? Que está deshidratándose, ¿no? Puede ser moderada o severa. La diuresis es muy importante. O puede llegar un paciente chocado, shock hipovolémico, con una diarrea severísima. Le ponen vía, lo están y una sonda vesical. Cuando hay shock, es indicación de colocación de sonda. Shock hipovolémico, sonda vesical más bolsa colectora. La sonda vesical es una puerta de entrada para gérmenes. Puede provocar infección urinaria. Sin embargo, sí o sí se coloca cuando hay shock hipovolémico. O cuando yo puedo preguntar, el paciente, varón de 32 años, que viene por diarrea, 10 veces por día, con mocos, sangre, viene soporoso, oprimido, todas las características de una diarrea severa con deshidratación severa. Diga usted, si le coloca o no le coloca sonda vesical y bolsa colectora. ¿Qué responderán? Sí. Cuando el paciente está con shock hipovolémico hay que ponerle sonda vesical para cuantificar la diuresis, para ver cómo está su cuerpo. La hipovolemia puede provocar injuria renal aguda de tipo pre-renal. Falla renal aguda pre-renal. Entonces, suele estar ausente la diuresis o disminuida. ¿Cuál es el objetivo de una buena hidratación? Tener un gasto urinario mayor a 0.5 cc kilo hora. Mayor a 0.5 cc kilo hora. Muy bien. La presión arterial será importante. Vamos a hablar en hemorragia sobre la presión arterial. Claro, si es que está deshidratado, está entrando a un cuadro de shock, la presión arterial suele bajar. Eso se llama hipotensión arterial. Hipotensión. Sobre todo la sistólica. La frecuencia cardíaca suele aumentar, ¿no? Cuando hay shock, hay taquicardia, como un mecanismo compensatorio. Muy bien, eso es muy importante cuando hagan su examen físico. Ya sé que la diarrea puede ser infecciosa, no infecciosa, veo la duración, severidad, epidemiología, si está en un lugar donde no hay medios, no hay
condiciones sanitarias adecuadas, qué ha comido, si hay un inmunocompetencia, si es un paciente con VIH, ¿no? Etcétera, todo ello, una buena historia clínica, si toma medicamentos, entre otros, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los tipos de diarrea? Ya sabemos, la osmótica, la secretoria y la colérica. ¿Qué diferencia había? Básicamente, en la osmótica mejora con el ayuno. Listo. Pregunta de llenado, pregunta de resultado. La osmótica mejora con el ayuno. Mientras que la secretoria no se modifica. Y la colerética sí. Como es que el sodio fecal menor a 40, más de 50, puede variar. La osmolaridad, por esto es osmótica, porque tiene más osmolaridad. O a veces está normal, y en esta secretoria suele estar menor a 300, y esta normal o incremental. Y el pH suele ser ácido en la osmótica, 6-7, y mayor a 7 en la colerética. Pero esto es lo más importante. Mejora con el ayuno la diarrea osmótica. Muy bien. Ahora pasemos a la diarrea crónica. Por concepto, aquella que pasa por las 4 a 6 semanas, ¿no? Más de un mes de diarrea crónica. Muy bien, la mayoría de causas no son infecciosas, generalmente no son infecciosas. Veamos, se debe a una alteración en el transporte, sobre todo de líquidos y electrolíticos, a través de la mucosa intestinal. Clínicamente se caracteriza por ser muy voluminosas, acuosas, usualmente sin dolor abdominal persistente, a pesar de que el paciente esté en ayuno. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de diarrea crónica? Esa que pasa las 4 o 6 semanas, generalmente por medicamentos, ¿no? Es muy frecuente. El paciente va por un dolor de rodilla, qué sé yo, y le recetan antiinflamatorios no esteroideos, o de repente está con estreñimiento y les recetan laxantes, ¿no? Los medicamentos suelen ser las causas más frecuentes de diarrea, ¿no? Muy bien. En algunas ocasiones el paciente es sometido a una resección intestinal por una obstrucción intestinal, etcétera, como antecedente importante, síndrome de intestino corto y le da diarrea crónica, enfermedades de la mucosa por fístulas enterocólicas, en complicaciones postoperatorias, algunas hormonales como el lipoma, vamos a hablar de péptido vasoactivo, lipoma, gastrinoma, entre otras, defectos genéticos en la absorción de los carbohidratos, pacientes que son intolerantes al gluten, por ejemplo, ¿no? La diarrea por enfermedad celíaca, etcétera, pueden dar diarrea crónica. ¿Qué causa la diarrea secretoria crónica? Medicamentos. Los efectos adversos de fármacos y productos que se ingieren por alguna causa. Ejemplo, los laxantes. Cáscara sagrada, el bisapoprilo, aceite de glicina, el etanol, el alcohol etílico. Es el paciente más frecuente de diarrea crónica. ¿No? Tiene un paciente de edad media, de repente se divorció y empezó a beber, empieza con diarrea. Siempre pregunten, ¿usted bebe, ingiere bebidas alcohólicas? A veces te dicen, no, jamás, no. Pero la práctica te dice, no, sí te toma cada día, diario. Es un bebedor crónico. Entonces, ¿qué me puede dar? Diarrea crónica de tipo secretoria, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Sigamos. Algunas hormonas, ya hemos hablado, las diarreas ocasionadas por secretabogos, ¿no? Secretores de péptido intestinal vasoactivo, prostaglandina, serotonina, histamina y entre otros. ¿Ustedes saben qué es la serotonina? Un año, bueno, el primer año que yo empecé a enseñar medicina, les pregunté así a nivel biomolecular, uno robó creo con 11, antes había 11, pero luego dijeron no, 14 y muertos todos. Entonces, el primer año que enseñé les decía, ya, biología molecular, no, tienes que saber qué es la dopamina, serotonina. Primera pregunta, a ver, fórmula química de la dopamina. Bueno, ¿dónde se produce la dopamina? Son muertos. ¿Cuál es la importancia de la dopamina? ¿Qué aminoácido origina la serotonina? Por eso se llama triptófano. A ver, que levante la mano. ¿Para qué es importante la dopamina? A ver, alguien le pongo 5 puntos en el examen teórico. Aprovechen, porque este año va a ser del examen. Vean su salud. Ok, a ver, una mano, hermano. ¿Qué es la dopamina? ¿Cuál es la importancia? ¿Para qué sirve la dopamina? ¿Qué estás viendo? A ver.
¿El up to date? Ah, no. Chuchiría, estás viendo. A ver, ¿qué está haciendo? Ah, muy bien, Wikipedia. Ya, tiene que cambiar su fuente, bibliográfica. ¿Qué está viendo? Ya, un voluntario, ¿eh? 1, 2, 3. Nadie quiere ganarse 5 puntos. Sencillo, pues la dopamina es la hormona de la compensación, ¿no? La hormona de la alegría, la hormona de la felicidad. Cuando ustedes dan su examen y aprueban el examen, ¿qué se libera en el cuerpo? Dopamina. Aprobé ese eso. O ingresé, ¿no? Ingresé. Descarga de dopa. Por repente estás viendo tu celular y te llegan videos. Un video. Uy, qué divertido, te hace reír. Siguiente, y ya se pasó 2 horas. ¿Qué es videos? Los científicos, porque todo es científico en esta vida, de informática, determinaron que la liberación de dopamina hace que los jóvenes vean internet, ¿no? Facebook, está chismoseando ahí, ¿qué dice mi comadre, mi amiga? Ya se separó, ya engañaron. La chismorería, ¿no? El Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. ¿Hay youtubers acá? ¿No hay un youtuber acá? Eso pues libera dopamina, ¿no? La dopamina es la hormona de la felicidad. A ver, que levante la mano y le pongo 2 puntos en el teórico. ¿Dónde se libera la dopamina? Adelante. Ya, tú. ¿Dónde? Ya, tibio. ¿La lista? Muy bien. En voz alta, estás con tu ChatGPT. ¿Dónde está la lista? Oye, yo cumplo a mi canal. Va a ser difícil el primer examen. ¿Dónde está la lista? La lista de teoría. Soy yo. ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está la lista? Aquí está. ¿Dónde está la lista, por favor? Ya, la fuerte para tus compañeros. ¿Dónde se produce la dopamina? La función posterior de la estancia negra. Muy bien, en el encéfalo, ¿no? ¿Dónde está tu nombre? Busca y pone más 2. Si saca 0,2, ese sí. ¿Dónde también se produce la dopamina? ¿Alguien más? A ver, ¿qué quiere saber de dopamina? Había las otras charlitas, ¿qué más? ¿Dónde más? A nivel del mesencéfalo. Muy bien, entonces. A ver. Sí. A ver, anótate. Ya, entonces, yo les preguntaba así cosas tan sencillas, ¿no? Les preguntaba, a ver, ciencias básicas, ¿no? Ya les había preguntado qué es hematemesis, qué es melena, qué es disfagia, todos respondieron. Y en alguna preguntilla, todo se me ocurre preguntar, por ejemplo, sobre la serotonina, la hidroxitriptamina, ¿no? ¿Cuáles son sus efectos adversos? ¿Qué mecanismos cumplen? ¿Dónde se unen? Es un neurotransmisor presináptico, postsináptico, todos muertos. Entonces, muchas veces estas hormonas pueden provocar diarrea, ¿no? El lipoma, el péptido intestinal absortivo, la gastrina. ¿Qué produce gastrina? Las células G, ¿no? Facilito, G de gastrina. Y si hay un tumor productor de gastrina, ¿qué nombre le pondrían? Gastrinoma. Todos responden con coro. Llega el examen y, doctor, ¿qué será esta respuesta? Dígame, en el examen me preguntan. ¿Ya? El tumor productor de gastrina es el gastrinoma. ¿Cómo se llama el síndrome que produce gastrina en exceso? Síndrome de Zollinger-Ellison. Estos pacientes a la endoscopia suelen tener úlceras a todo nivel, ¿verdad? Muy bien. Entonces es importante que se relacionen mucho ustedes con la biología molecular, la tecnología. A ver, les voy a hacer una pregunta tan sencilla. ¿Cómo se crearon los microchips? A ver,
el que de medicina sabe, ni medicina sabe. Tienes que saber, pues, qué estás agarrando en tu mano. Se viene una generación nueva de médicos. El otro día un médico, un poco antiguo, me decía, ¿por qué les habla sobre tecnología? Solo debes saber qué es hematemesis, qué es melena, qué es diarrea, qué es esto. No, de momento. Ustedes ya están en la era de la inteligencia artificial, ya están. ¿Qué se viene luego? La tecnología en medicina, ¿cierto? Ustedes, sea la especialidad que sea, yo quiero ser radióloga, perfecto, vas a manejar resonancia magnética, tomografía, ecógrafos con inteligencia artificial, tienes que saber. Pero yo voy a ser patólogo, oh, perfecto, como patólogo vas a tener que manejar inmunistoquímica, biología molecular, vas a hacer tensiones, inteligencia artificial, va a estar ahí. Ah, pero yo voy a ser pediatra, peor todavía, vas a tener que manejar, pues, por kilo de peso la dosificación, vas a tener formatos, clasificaciones. La inteligencia artificial y la tecnología va de la mano con la medicina. Y décadas más adelante, quizás más pronto de lo que pensemos, vamos a tener robots que no nos van a reemplazar, pero sí nos van a ayudar con el diagnóstico, van a tener más precisión. Ahorita los franceses, los italianos y los japoneses y los chinos ya tienen hospitales robotizados, ¿no? Ya están operando. Un cirujano francés está operando en Francia y el robot está en China, ¿no? El paciente está acostado ahí y ahí viene el robot y el robot se está operando al paciente. Pero ¿quién está controlando el robot? Un cirujano francés o italiano o brasileño. ¿Ven? A ese nivel está quedando. Ahora, ese robot, esa máquina, ¿estará aprendiendo o no estará aprendiendo de ese médico francés? Pregunta. Está aprendiendo, está en proceso de aprendizaje. A diferencia del ser humano, que tiene etapas, el ser humano aprende en la niñez, en la adolescencia, en la universidad, hace análisis, y el médico, el robot, con una cirugía aprende los pasos, las técnicas. Si se complica, manejo de complicaciones, ¿sí? Y está aprendiendo de médicos que ya aprendieron 30 años, 40 años experimentados. En un momento ese robot va a aprender y va a operar solo. Va a reconocer complicaciones, lo va a resolver, va a ver un tumor, lo va a resecar, etc. ¿sí? A ese nivel va a llegar la medicina. ¿Y dónde va a estar el hombre? El hombre va a estar básicamente en el control, el que va a orquestar toda la tecnología que nos rodea. Así va a suceder. Entonces ustedes van a entrar a una generación nueva. Ahorita ya, hace 2 semanas se realizó el Congreso Mundial de Cirugía Laparoscópica, mínimamente invasiva. Y un colega nos mandó un video al WhatsApp del cuerpo médico, donde ya había cirugía robótica para vesícula, urología, cerebro, encéfalo, y nos mostraban, miren, ya no es una novedad. Entonces ustedes van a entrar a esa era. Entonces que me digan, no sé qué es un microchip, ya pues estás muerto, ¿no? Doctor, enséñame qué es disfagia. Sí, vas a aprender. Pero tienes que también saber un poco de tecnología. Si no lo sabes, matricúlate un poco de informática. En tus vacaciones, no te vayas a Colombia, ¿no? A Cartagena, matricúlate para ciclo de informática. Quiero saber cómo se programación. Soy médico, pero tengo que saber, pues, porque yo voy a conversar con la máquina. Eso va a ser el futuro. Tienes que saber. A ver, un voluntario que me diga, ¿qué es un microchip? Un microchip, ¿eh? Qué loco. El doctor enseña semiología, pero ¿qué es un microchip? Nada. Muy bien. ¿Qué es un cargador? Un cargador. Aquí está. Ya, muy bien. Ponte un punto en el teórico. ¿Dónde está la lista? Chico, para llegar al examen, ese año va a haber medio puntos, ¿verdad? Aquí está. Chicos, no va a haber medios puntos, ¿ah? Porque el año pasado hasta 16 han sacado con medios puntos. ¿Quién me dio tu cargador? Ya, ponte un punto. Más uno. Este año no va a haber medios puntos. La jefatura me dijo, ¿cómo va a llegar a 16? Mire,
15 jalados en tal materia, 12 jalados, y usted todos aprobó y con 16, es que medio punto, pero no hay medio, o sea, hay medio diagnóstico, medio tratamiento. Ya, a ver, una prueba, pa, sin medio punto, 0, sin medio punto, 0, 16, 0, 8. O sea, que medio solo trabaja. Muy bien, chicos, que estudien. En la antigüedad se usaban los cables, ¿correcto? Para unir un transductor con un, qué sé yo, con un dispositivo, tenías que enchufar esto con esto. En la Segunda Guerra Mundial, las bombas caían y el 60% de bombas no explotaban. ¿Se perdía dinero? No, claro. Entonces, ¿qué dijeron? Que en el avión vibraba la bomba o en el trayecto hacia el suelo vibraba y estos cables se desconectaban. Y por lo tanto no explotaba. En la Segunda Guerra Mundial ya diseñaron una forma eficiente de que el sistema eléctrico funcione. Hicieron las placas, ¿no? Unas placas. Y esas placas, en lugar de que exista un cable, imprimieron unos conductores. Y en esa placa, los conductores transmitían de un dispositivo a otro la señal, ¿no? Sí, eran placas así cuadradas, como las que tiene la lista, ¿no? Esos eran los conductores imprimidos o impresos, venían así. ¿Ya? Un genio, porque a un genio nada más se le ocurre esto, dijo, caramba, si puedo hacer esto, puedo imprimir un conductor de aquí para acá, de un transductor al otro, ¿por qué no lo puedo hacer más pequeño? Hizo uno más pequeño, y como vio que se podía imprimir más pequeño, uno más pequeño, y nacieron los chips, ¿no? Los chips, donde de un transductor al otro podía haber un espacio de nanómetros. Y un genio de la biología molecular, estudioso de la neurociencia, básicamente ganador del premio Nobel por descubrir cómo se almacena la memoria en el cerebro. ¿Ya? Miren cómo un científico de la medicina le dio la vuelta a los científicos e ingenieros de la informática. O sea, uno de ustedes podría hacer eso. Al estudiar la memoria y decir, ajá, la memoria se almacena de esta manera en las células, hizo experimentos en protozoos y demás y demostró que el silicio abundante en el mar, en las arenas, podría ser un buen conductor. Purificó la arena, desarrolló el silicio y mejor que el cobre era un buen conductor. El boro y el fósforo colaboraban con esto. Entonces hicieron que los chips se hagan más pequeños, de tal manera que estos chips llegaban a tener el tamaño de una uña. ¿Y cuántos transductores contenían? 8.000 millones de transductores. Imagínense, a ese nivel ya llegaba. Las fábricas enormes y gigantes, esas fábricas que tenían kilómetros cuadrados, se han reducido a esta habitación, totalmente libre de impurezas, no entra polvo puro, pero para eso se invertía fue millones, billones de dinero para elaborar los microchips. Entonces las impresoras eran láser, microscópicas, empezaron a imprimir esos conductores que un origen era un cable que iba de acá para acá, que de transductor a transductor transmitía la señal eléctrica a 8.000 millones de transductores en una plaquita tan pequeña como el tamaño de la uña. Y ese conocimiento básico lo transmitió un premio Nobel en medicina a un ingeniero en informática, y el ingeniero de informática dijo, oh, si en el ser humano, en el ser vivo sucede eso, ¿por qué no puede suceder en las computadoras? Y la memoria grande se redujo a su mínima expresión. Y cada vez es más pequeña. Y cada vez la memoria es más grande. Eso significa que mientras es más pequeño, se imprime esto y almacena más memoria que una máquina enorme, gigante, que era pues en la época de los 80, 90, el tamaño de esta habitación se redujo a menos del tamaño de una uña. Y así nacieron los microchips. 3 fábricas en el mundo producen microchips. En Taiwán, TSMC,
¿Qué más? Samsung. Corea. ¿Cuál es la otra fábrica? Intel. Las tres únicas fábricas mundiales productoras de microchip. Si ustedes tienen un celular, seguramente una de estas las ha fabricado, ¿no? ¿Cuánto cuesta fabricar un microchip? Está en millones. Hay que tener un laboratorio libre de impurezas, hay que tener unos láser, unas máquinas muy sofisticadas que parecen de otro planeta, carísimos, cuestan billones de dólares invertir en esas máquinas. Pero ya existe. ¿De qué es esto? Gracias a estos microchips es que ustedes tienen la tablet, la laptop y tenemos esta pizarra. Y por ende vamos a tener tecnología de punta. ¿Ya? Cuando ustedes hagan diagnóstico con la semiología pura, los signos y los síntomas van a ser una herramienta para sospechar en un diagnóstico. Pero van a tener un ecógrafo del tamaño de un celular. O sea, puedes llamar a tu mamá, aló mamá, sí, ya pues, hazme la cena, quiero un churrasquito, mamita. Y con el mismo celular, a ver señora, acuéstese, su ecografía. Ah señora, mira, en el hígado, lóbulo derecho, segmento 6, mira, tiene un quiste, probablemente es un quiste diatídico. A ese nivel va a llegar. ¿Ve? Clínicamente, dolor, malestar, ¿no? Entonces, la tecnología va a confirmar tu sospecha diagnóstica y o rara vez la va a confirmar. ¿Ve? Entonces ya tienen que familiarizarse con la tecnología. Investiguen en sus tiempos de ocio. En vez de ver Netflix, ¿no? ¿Qué ven? El juego del calamar. Se alimentan. Mira el siguiente juego. En vez de eso, pongan, ¿no? ¿Cómo se da un microchip? ¿O quién se ganó? ¿No? ¿Quién ha creado? ¿Quién es el investigador para ver cómo funciona un resonador magnético? ¿No? Tienen que familiarizarse con la tecnología, empaparse con la tecnología. Si bien es cierto, los cursos, cardiología, neumología, neurocirugía, traumatología, la especialidad que quieran, les van a enseñar los signos y síntomas, síndromes y hacer una buena historia clínica, pero también familiarícense un poco con tecnología, porque eso es lo que ahorita ustedes van a vivir esa época. Muy bien, sigamos. ¿Qué más tenemos? Las diarreas que aparecen al ingerir solutos osmóticamente activos o solubles que atraen líquidos hacia la luz intestinal. Hemos hablado de los laxantes, ¿no? A veces hay personas que sufren de estreñimiento y de repente usan laxantes. Van a la farmacia y le dicen, señorita, tómate polietilenglicol, sino toma lactulosa, pisacodilo, les venden laxantes. ¿Qué hacen los laxantes? Provocan diarreas. Y de repente dejan de usar y tienen diarreas crónicas. Mala absorción de carbohidratos, causas inflamatorias, inmunodeficiencias, ya sea por VIH o no. Cualquier enfermedad que inmunodeprima, el uso de corticoides inmunodeprime, antibióticos de amplio espectro inmunodeprime. Hay inmunodeficiencias genéticas, por ejemplo la inmunodeficiencia de la inmunoglobulina A, por ejemplo. Pueden dar diarreas también, ¿no? Crónicas y osmóticas. Las gastroenteritis eosinofílicas, aquellas alergias alimentarias a los FODMAP. En el último congreso de gastroenterología se habló bastante sobre los FODMAP, es decir, alergias alimentarias específicas. Todos nacemos, nos parecemos, pero genéticamente somos diferentes. Miren, ¿quién ha creado al hombre? No es una encrucijada. Lo ha hecho tan perfecto e imperfecto que cada uno de ustedes tiene una predisposición a algo, una alergia a ciertos alimentos. Hay personas que te van a decir, doctor, como mango y me da diarrea. Pero mi hermana come mango, mi esposo come mango, mis hijos comen mango, nadie tiene diarrea, solo yo. Intoxicación alimentaria, no creo, es una predisposición genética, eso se llama alergia alimentaria, o FODMAP. Existe, está en el mundo, está estudiado. O algunos son intolerantes a la leche. Llega la fiesta de nuestro compañero y festejamos todo y comemos 3 leches. 3 leches a todos. A uno le da diarrea, al resto no le da. Intolerancia a la lactosa. Puede dar, ¿no? Ciertas gastroenteritis eosinofílicas o alergias pueden dar diarrea. Muy bien. ¿Cómo diagnostico al paciente con diarrea crónica? Haciendo una buena historia clínica, los signos y síntomas.
puede ser inflamatorio, no inflamatorio, puede ser que está usando medicamentos que dan diarrea. Un buen examen físico, busco signos de deshidratación y los exámenes de laboratorio me ayudan a confirmar mi sospecha diarreica. Empecemos ahora sí, con esta breve introducción vamos a entrar al tema en sí. Empecemos. Vamos a hablar ahora acerca de los síndromes de mala absorción, es decir, enfermedades que no me permiten absorber ciertos nutrientes que me pueden dar diarrea. Por definición, hemos dicho que son un conjunto de manifestaciones clínicas derivadas de la absorción defectuosa de algunos nutrientes, es decir, no absorbo algunos nutrientes. ¿Qué síntomas me puede dar? Diarrea y o esteatorrea. Es decir, ¿qué es esteatorrea? Esteato es grasa, rea, diarrea. Heces grasosas que flotan en el water. Puede haber distensión abdominal, cambios en el hábito respiratorio, manifestaciones extraintestinales. El paciente puede tener síndrome de mala absorción con diarrea más anemia, malnutrición, osteoporosis, dismenorrea, ¿no? Porque hay una enfermedad de base. Debo hacer un buen interrogatorio y un buen examen físico. Es necesario formular algunas preguntas. Dentro de ellas, ¿hay antecedentes de intervenciones quirúrgicas, síndrome de intestino corto, como resecciones de estómago, intestino delgado, bypass? ¿Hay una historia familiar o infantil de enfermedad celíaca, de familias celíacas? ¿Ya? Cusco es una ciudad cosmopolita. Acá en Uruguay, ¿no? Tienes italianos, tienes coreanos, tienes japoneses, europeos, norteamericanos. Ya conviven, se casaron, tienen hijos, algunos estudian medicina, ingeniería, arquitectura. Historia familiar de enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca era muy frecuente en Europa, pero con ser ciudad cosmopolita vemos mucho en Cusco. Hay un antecedente de un viaje previo a una área endémica, por ejemplo, una zona tropical, que me puede dar el espure tropical, por ejemplo. O puede ser que has estado contaminado por giardia u otras infecciones gastrointestinales. Hay antecedentes de ingesta excesiva de alcohol, siempre hay que preguntar, ¿consumes o no bebidas alcohólicas? Antecedente de pancreatitis crónica. Ese antecedente es importante, personas que sufrían de pancreatitis aguda, recurrente, al próximo año, al siguiente año, desarrollan pancreatitis crónica. Es decir, aguda recurrente, luego crónica. Y se caracteriza por diarrea crónica. La pancreatitis crónica queda diarrea crónica, de tipo esteatorrea. Aparte de dolor crónico, calcificaciones en páncreas. ¿Qué más? Alguna tumoración, como en el síndrome de Solinerenzo. Tiene algunas manifestaciones clínicas de tirotoxicosis, problemas de tiroides. Una causa muy frecuente de diarrea crónica es el hipertiroidismo. El paciente suele ser delgado, tener la piel fina, los ojos saltones, exoftalmos. Es una persona hiperactiva, está constantemente moviéndose, ¿no? Delgado, puede tener tirotoxicosis, una enfermedad de Addison, enfermedad de Whipple, enfermedades biliares, hepáticas, neuropatía diabética. La diabetes puede lastimar, lesionar los nervios del intestino y puede dar diarreas crónicas. Eso se llama enteropatía diabética. Si el paciente ingiere una dieta con alto contenido de hidratos de carbono y tiene además una mala absorción de estos, ¿no? O usa edulcorantes tipo sorbitol, fructosa, o sustitutos de grasa, o una dieta no balanceada que podría concluir que el paciente que sufre de desnutrición. Otra pregunta, ¿hay una probabilidad de infección por virus, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos, por VIH, por ejemplo? Siempre hay que preguntar, ¿no? Si el paciente es crónico, cuántas parejas has tenido, ¿no? ¿Puede el paciente tener VIH y ser causa de diarrea crónica? Siempre hay que preguntar eso. El paciente recibe algún tratamiento con un fármaco que pueda provocar mala absorción, hay medicamentos que pueden hacer eso. Hay antecedentes de trasplante de órganos y organización de la región abdominal. Los trasplantes de órganos suelen inmunosuprimir, trasplante de corazón, hígado, etc. Suelen requerir de inmunosupresores para que no rechace el cuerpo ese órgano. Puede dar siempre hay que preguntar qué se antecede. ¿Qué signos y síntomas puede haber? A nivel musculoesquelético podría haber debilidad muscular, tetania, parestesia, osteomalacia, osteoporosis, entre otros, baja de peso, astenia urinaria. Puede haber anemia, litiasis renal, amenorrea, neuropatías periféricas, fatiga, entre otros.
Y en el laboratorio, el paciente con mala absorción, siempre hay que pedir un hemograma, el hematocrito para ver si hay anemia, constantes corpusculares, ver su perfil lipídico, triglicéridos, colesterol, cómo está la albúmina, la función hepática, los electrolíticos y un perfil hepático, ¿no? También dosaje de vitamina B12, 9, ácido fólico y examen de heces, ¿no? Parasitológico. Los estudios endoscópicos me ayudan a investigar la causa de la diarrea crónica, sobre todo en el intestino delgado. Veo yo una visión directa del intestino delgado, el tubo adeno básicamente, y veo estas imágenes blanquecinas en salpicado de pimienta, ¿no? ¿De qué podría tratarse? De una giardiasis, por ejemplo, como causa de diarrea crónica. O podría encontrar esto de acá, lesiones eritematosas o ulcerosas. Esto es una colitis ulcerativa, una enfermedad inflamatoria intestinal como causa de diarrea. O podría ser una lesión tumoral, vean ustedes, un tumor secretor, ¿no? Este, por ejemplo, puede dar diarrea crónica. O podría encontrar esto, atrofia de vellosidades, pliegues aplanados, una enfermedad celíaca. La biopsia del intestino delgado, ¿no?, me puede dar el diagnóstico la mayoría de veces. Otras pruebas, tenemos las pruebas de Schilling, se realiza para determinar la causa de la mala absorción, ¿no?, por cobalamina. La absorción de cobalamina precisa múltiples etapas, ya sabemos, ¿no es cierto? En el estómago está el factor intrínseco de Castro, se une a la vitamina D ofreciendo cobalamina. Llega al ilio, se libera y se absorbe. Muy bien, esto me permite utilizar y valorar la integridad de estos órganos. Más sencillo, se aplica una inyección de vitamina B12, no radioactiva, se ingiere vitamina B12, se recolecta muestras en la orinita y se ve si hay una absorción de esto. Muy bien. Ya hemos visto el factor intrínseco de Castro, ¿no? ¿Quién la produce? ¿Qué célula? Célula parietal oxígena, no va a fallar, ¿no? Se une a este y la vitamina B12 llega al ilio, se libera y se absorbe. Sencillo, es lo que debes saber. Muy bien. Otras pruebas, por ejemplo, la prueba urinaria de la decilosa, que permite valorar la función de la mucosa del intestino delgado proximal. ¿No? Igual, se toma una muestra de sangre, se recolecta el muestras de orina, se dosa decilosa, se mide sus niveles. Otro estudio muy frecuente es el imagenológico, el tránsito intestinal, con contraste. Recluta el paciente contraste, se toma unas placas y se ve si puede tener o no, por ejemplo, un rosario en el intestino. Eso es típico de una tuberculosis, por ejemplo. Puede haber también dismotilidad, fístulas, entre otros. ¿Qué otros estudios puedo pedir? Que van a corroborar mi diagnóstico, una tomografía para ver si hay lesiones tumorales, engrosamiento de la pared, un Crohn, tumores neuroendocrinos, como linfoma, piloma, una resonancia para ver si hay Crohn, enfermedad celíaca o un linfoma, entre otros. Imágenes, ¿no? Otros estudios, una colangiopancreatografía para ver la vía biliar, para ver si tiene un ampuloma, por ejemplo, como causa de diarrea, ¿no? Muy bien, entonces el protocolo diagnóstico primero defino si es una diarrea crónica, una diarrea que supera las 4 semanas a 6 semanas, con baja de peso y esteatorrea. Le pido los exámenes de laboratorio, flujo productivo, puede tener parásitos como causa de diarrea, colistasis o pancreatitis crónica, es una causa muy frecuente. No lo diagnostico, veo si hay signos de inflamación o están ausentes, si hay inflamación no presente, pienso que puede ser una colitis o una enfermedad de Crohn. Muy bien. Si hay signos de inflamación, si no tiene signos de inflamación, le pido una test de la decilosa para ver si hay mala absorción o está normal. Si hay signos de mala absorción, le pido una biopsia intestinal, una endoscopia, biopsia de la célula. Y si es normal, cuantifico la grasa fecal, ¿no?, para buscar síndromes de mala digestión. Por ejemplo, una pancreatitis crónica. ¿Cómo define eso? Ya sea por una resonancia, una fiebre, una endoscopía o el dosaje de elastasa fecal, ¿no? Y si esto es normal, desde la dieta, la lactosa, entre otros. Otras enfermedades que dan diarrea, por ejemplo, es el sprue celular. La causa común de mala absorción en sujetos de raza blanca, particularmente los que tienen ascendencia europea. ¿Cuál es la etiología? Se desconoce, aunque los factores ambientales, genéticos e inmunitarios se ven muy relacionados. Comienzan los síntomas de forma variable entre los primeros y octavos decenios de vida. Muy bien, hay problemas en la mala absorción del intestino,
se hace una biopsia de la segunda porción para descartar la intolerancia al gluten o la enfermedad celíaca. Síntomas: suele haber diarrea crónica con baja de peso, esteatorrea, ¿no? Y el paciente suele estar inmunosuprimido. Muy bien, ya vamos a hablar de este estudio tropical que afecta tanto a nativos en regiones tropicales como migrantes en esta zona. ¿Qué puede dar el estudio tropical? Diarrea crónica, esteatorrea, baja de peso, carencias nutricionales, incluyendo deficiencia de vitamina B9 y cobalamina, ¿no? Estas 5-10% de la población en zonas tropicales. Muy bien, ¿qué es el síndrome del intestino corto? Es aquel paciente que ha sido sometido a una cirugía del intestino, se ha resecado el intestino por cualquier causa, un tumor, una úlcera perforada, puede ser operado por un vólvulo del intestino, etc. Y al tener el intestino corto hay problemas de mala absorción, dependiendo de la localización del corte, ¿no? Y hay que verificar si este síndrome del intestino corto ha comprometido o no la válvula iliocecal, el ilio distal. Siempre importante ver el segmento específico y la longitud inflamatoria. ¿Qué suele dar? Diarreas crónicas. La intolerancia a la lactosa. Básicamente hay una deficiencia de la enzima llamada lactasa. Y esta evita la absorción de la lactosa, el metabolismo de la lactosa. ¿Qué síntoma da? Lo mismo: diarrea crónica, dolor, distensión abdominal y flatulencias, sobre todo en pacientes que quieren cualquier tipo de lácteos. Muy bien, esteatorrea secundaria una mala absorción del ilio, sobre todo de los ácidos biliares. Estos pacientes suelen tener trastornos por resección de la válvula ileocecal, por un bypass, de repente porque están localizados en tumor, etc. La resección del ilio de más de 100 centímetros suele asociarse con una mala absorción de los ácidos biliares. Y los ácidos biliares pueden dar a la normalidad y desarrollo de diarreas crónicas. Otras patologías que dan diarrea crónica: la amiloidosis, la esclerodermia, el lupus, la diabetes, etc. Muy bien, ¿cómo se trata la diarrea crónica? Sencillo. Primero, una buena historia clínica, un buen examen físico, confirmo la sospecha diagnóstica con un buen examen de laboratorio y trato la causa de fondo. La hidratación, si el paciente está deshidratado. Hemos hablado del Clostridium difficile. Dijimos que puede dar la colitis pseudomembranosa. Sencillo, ¿no? Sobre todo en pacientes que han recibido antibióticos de amplio espectro. Muy bien. Entonces, la enfermedad está asociada al Clostridium difficile y la diarrea es infecciosa. Habitualmente pacientes que han recibido antibióticos, sobre todo dentro de los 2 últimos meses. Cuidado que le pregunten: ¿has tomado medicamentos la última semana? No, los últimos 2 meses. 2 meses. ¿Cuál es el germen relacionado? El Clostridium difficile, ¿no? Que generalmente forma parte de la flora natural, pero por el uso de antibióticos empieza a proliferar. Muy bien, es lo mismo, ¿no? Por el uso indebido de los antibióticos. ¿Qué me da? La famosa colitis pseudomembranosa. ¿Y cómo lo verifico? Con una colonoscopia, hay unas pseudomembranas. Muy bien, este puede dar 2 toxinas: la toxina A, que es enterotóxica y citotóxica, y la toxina B, que es citotóxica, básicamente. La toxina A y B. Muy bien, la producción de esporas le permite sobrevivir por meses en los institutos de salud, centros médicos, costas médicas y hospitales. ¿Qué más? Los antibióticos más frecuentemente relacionados a la colitis pseudomembranosa son los betalactámicos, la clindamicina, porque eso les preguntan bastante en los exámenes, y las nuevas fluoroquinolonas. ¿Quiénes? Sobre todo pacientes inmunosuprimidos, pacientes con quimioterapia. ¿Qué factores de riesgo existen? Estancia prolongada en hospitales, edad avanzada, el uso de antibióticos previamente y pacientes inmunosuprimidos con cáncer de algún tipo que están sometidos a quimioterapia. ¿Cuál es la clínica? Diarrea acuosa, 3 a 20 deposiciones por día, con dolor abdominal, fiebre, y en el laboratorio suele haber leucocitosis, más de 10.000 por milímetro cúbico. También sangre cutánea. Suele complicarse la colitis pseudomembranosa. Sí. ¿Cuál es lo más peligroso? El megacolon tóxico, colon transverso dilatado que puede perforarse.
la mortalidad 64%, si no mejora tu incremento. ¿Qué debo pedir? Dosaje de toxina A y B y hacer una colona para tomar biopsia, ¿no? Cultivo en heces también. Inmunoensayo, la colonoscopía. ¿Cuál es el tratamiento? Vancomicina oral. En el Perú no hay. ¿Qué alternativa le doy? Metronidazol por vía oral. ¿Cuáles son las medidas preventivas de control? Siempre interrumpir la transmisión ambiental de situación difícil, precaución higiénico-dietética, limpieza de manos, etc. Muy bien, chicos, pues,